dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Santo, grande y todopoderoso Dios. Gracias te doy, Señor, mi Dios. Bendito eres, Señor, primeramente por este día, Señor, que nos diste a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, a través de esta palabra tuya, Santo, grande y todopoderoso. Que tu Santo Espíritu, Señor, guíe nuestra mente, Señor, mi Dios eterno, y veamos, Señor, lo que quieres tú para cada uno de nosotros. Santo, grande eres tú, Señor. Gracias también, Señor, mi Dios, porque por medio de ese Espíritu Santo podemos entender tu palabra. Bendito Dios, gracias por todo. Alabado y bendecido sea, Señor, mi Dios eterno. Y que tanto el que predica como los que escuchan, Señor, mi Dios, pongamos atención, Señor, a estas palabras tuyas que le diste a esta iglesia, Señor, pero también la comunicas a cada una de tus iglesias, Señor. Bendito y alabado seas. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Pueden tomar asiento. Es la primera vez que nos congregamos de nuevo aquí los martes, ¿verdad? Después del virus, pues les hablaba de la iglesia de Sardis. El día de hoy vamos a hablar de otra iglesia, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia autosuficiente. Y esta iglesia, pues, tenía, ¿verdad?, muy arraigada su cultura hacia lo que era la ciudad de Sardis. Y Sardis era una ciudad, pues, una ciudad muy importante, una ciudad muy rica, una ciudad que, pues, tenía una lana negra que era vendida en ese mundo conocido, en ese mundo, ¿verdad?, que pues no era muy grande en ese entonces el comercio, porque no llegaba hasta América todavía, pero ya en ese momento ya había bastante comercio, y pues era rica a través de muchas cosas que tenía, y sobre todo en esa lana, una lana negra que brillaba y que ayudaba a que pues las vestiduras de las personas se vieran mucho mejor. También Sardis también tenía, ¿verdad?, un ungüento que ellos vendían también en ese mundo, en el mundo conocido, y pues ellos eran bastante ricos, pero confiaban mucho en su riqueza, confiaban mucho en ellos mismos. Se dice que hubo un terremoto en el año 60 después de Cristo, y que pues el Imperio Romano quiso ayudar a la ciudad de Sardis, y la ciudad de Sardis pues le dijo que no era necesario, que ellos tenían todo lo que tenían que tener para poder, ¿verdad?, seguir adelante, y así lo hicieron. Ellos reconstruyeron la ciudad sin ayuda de nadie. Ellos se consideraban tan ricos que no necesitaban la ayuda de nadie. Pero había un problema también en Sardis que tenían ellos, era el agua, el suministro de agua. Ellos venía un agua de Hierápolis. En Hierápolis esa agua era caliente, era termal. En ese sitio, pues obviamente el agua era muy buena para
cosas medicinales, pero cuando llegaba a la Odisea, esta agua ya venía tibia. Entonces, ni era buena para alguna cosa medicinal, ni era buena para tomar. Ellos, pues, no sé si han probado ustedes el agua caliente, un poco tibia, sabe horrible. Y pues, a mí no me gusta el agua en sí, pero la bebo, ¿verdad? A fuerzas, porque es buena, ¿sí? Y la bebo fría, pero pero esta agua llegaba tibia, ¿sí? Entonces, un agua fría, pues es un agua que te refresca, pero un agua caliente, pues también se siente sabrosa en el aspecto como cuando tomas un té, ¿sí? Cuando tomas el té, hay tés muy ricos, muy sabrosos, y tiene que estar calientita para que se sienta mejor ese té. Pero ya un agua tibia, pues no es bueno ni para una cosa, ni para enfriar, ni para nada. Entonces, ellos tenían ese problema con esa agua que llegaba de Hierápolis. Hierápolis estaba a 9,5 kilómetros de distancia, estaba relativamente cerca, y pues ese problema tenía la iglesia de la Odisea. Y ahora veamos cómo el Señor Jesucristo se presenta ante esta iglesia de la Odisea. Dice el Señor Jesucristo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿sí? Y el amén lo que significa es así sea hecho, o es un sí rotundo, ¿sí? En 2 Corintios 1:20 nos dice la palabra de Dios, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por nosotros a gloria de Dios, ¿sí? O sea que el Señor Jesucristo, lo que Él va a prometer, lo va a cumplir, porque Él es el sí, Él es el sea hecho, ¿sí? O se presenta ante Sardis como el amén, ¿sí? Él es la persona, ¿verdad?, vívida de la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, dice que es el testigo fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo vino a testificar de Dios, y cada una de las palabras que dijo, pues fue fiel al decirlas y fue verdadera a cada una de sus palabras. Y en Él es el único que no hay mentira, ¿verdad? Lo humano miente, pero Dios no lo hace así. Y estos de la Odisea pues tenían eso, ¿verdad? Mentían mucho. Entonces, el principio de la creación de Dios también se manifiesta el Señor diciéndoles a la Odisea, el principio de la creación de Dios. Aquí los testigos de Jehová dicen que es cuando, que dan a entender ahí que es que Dios, ¿verdad?, hizo al Señor Jesucristo como el primero, primer ser creado, ¿sí? Pero principio no significa lo que ellos dicen, sino es la fuente, ¿sí? Es la fuente, el origen de toda creación, ¿sí? Él es el origen de la creación. Por Él, dice la palabra de Dios, por Él fueron todas las cosas hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es la fuente de la creación. No es el principio de un ser creado, sino es la fuente de la creación. Entonces, aquí entonces nuestro Señor se está refiriendo a la Odisea de esa forma, para que ellos vean, ¿verdad?, que de Él emana esa creación. Entonces, ¿pero qué conoce el Señor Jesucristo de la Odisea? En el versículo 3 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿sí? Obviamente aquí vemos que ellos dicen: yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus obras. Ellos sí trabajaban para Dios, oraban a Dios, hacían cosas para Dios, ¿verdad? Pero había algo en ellos que el Señor no estaba de acuerdo. Fíjense que esta iglesia es la única que no tiene ninguna alabanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todas fueron de una forma alabadas por Dios, por el Señor Jesús, pero esta no tiene ninguna, ¿sí? No hay nada de qué alabar a esa iglesia. Y pues obviamente el Señor les dice: ni eres frío ni eres caliente, ¿eh? Entonces, Él les sabía lo que tenían estos hermanos, esta iglesia, ¿sí? Y pues él los comparaba, ¿verdad?, de algo que ellos conocían muy bien, que era el agua tibia. Para que ellas vieran lo que se sentía cuando ellos bebían el agua tibia,
lo que se siente de ver esa agua tibia, así él sentía al ver a ellos cómo eran de tibios, ¿sí? Entonces la tibieza lo que conlleva es a una indiferencia, a una falta de compromiso, ¿sí? Obviamente las personas indiferentes no están interesadas en servir a Dios, ellos viven su vida, no tienen un fervor, no tienen una pasión, ¿verdad? Un entusiasmo, son imparciales y pues hacen las cosas a medias. Entonces, eso es lo que hace la tibieza en las personas. Y pues obviamente no puede tomar las cosas bien de Dios, sino las toma a la ligera. ¿Sí? Obviamente ellos tampoco van a tener una revelación, ni entienden bien las cosas que quiere Dios y no entienden la palabra de Dios. No pueden ellos sentir la presencia de Dios tampoco. Y pues obviamente esa tibieza los mantiene en pecado. Entonces, lo que hace eso es, entonces, afecta a cada una de las áreas de nuestra vida esa indiferencia, ¿sí? Entonces, no desean, ¿verdad?, servirle a Dios entonces de una forma tan fervorosa. Y pues el Señor Jesucristo les dice, los voy a vomitar porque es algo para Él horrible, ¿no? Entonces, y pues hay personas, hermanos, hay personas que sienten que tienen mucho de Jesús, que tienen mucho de Dios, ¿sí? Y esa es la persona más peligrosa para poder alcanzar, para poderle llevar a la palabra de Dios y que ellos vean, ¿verdad? Que están mal, que necesitan de Dios. Cuando una persona piensa que tiene mucho de Dios, es muy difícil, ¿verdad?, entrar y poder comunicar lo que ellos necesitan, porque para ellos ya tienen a Dios, ya ellos son salvos, ¿sí? Y en realidad no lo son. Entonces es algo difícil cuando alguien piensa así, que tiene mucho de Dios, que sabe mucho de Dios, y poderle entrar, ¿verdad?, en el aspecto humano, ¿verdad?, hablando humanamente, porque para Dios nada es imposible, pero para poder llegarle a esa persona y decirle, fíjate, no, yo ya sé yo sé esto, todo esto que me estás diciendo, yo ya lo sé. Entonces, ellos, pues es imposible poder alcanzarlos tan fácilmente como alguien que esté frío, ¿verdad? Alguien que esté frío, es más fácil entrar a alguien así que una persona de esa tibieza. Entonces, obviamente hay muchos cristianos, ¿verdad?, que creen que al presentarse a la iglesia, al estar aquí en comunicación, aparente comunicación, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, pues ya están haciendo algo y están agradando a Dios. Pero muchos cristianos, ¿verdad?, creen que estando en la iglesia, estando congregándose, pero no están haciendo nada, ¿sí? No hacen nada en la labor de Dios. Están otros trabajando, están otros haciendo cosas, pero los otros no están haciendo nada. Entonces, ellos, pues obviamente, están en su nivel de tibieza. Y pues es necesario entonces colocar a Dios, ¿verdad?, como un propósito de vida para nosotros. Y pues al cumplir su llamado, lo vamos a cumplir de una forma buena, bien, ¿no? No a la ligera. Y debemos deshacer entonces de la tibieza, la indiferencia, ¿sí? Obviamente todo cristiano que fue llamado por el Señor para salvación es cristiano también llamado para servirle, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para servir al Señor? Nos sentamos y no hacemos nada mientras que otros están trabajando. Su palabra nos dice que Él bendecirá a aquellos que hacen cosas para Dios, ¿sí?, que están trabajando para Dios, y maldecirá a los que no están haciendo nada. Entonces, nosotros como hijos de Dios representamos, ¿verdad?, su cuerpo, somos la mano, los ojos de Dios, y entonces debemos llevar a cabo lo que Él quiere que llevemos cada uno de nosotros. No todos vamos a hacer lo mismo, cada quien va a hacer lo que Dios lo ha necesitado para que haga las cosas. Hay un ejemplo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a fornicar, ¿verdad?, con las hijas de Moab, y eso lo vemos en Números 25, del 11 al 13.
Y el pueblo de Israel estaba adulterando con esa gente, metiéndose con sus dioses, los jóvenes con las mujeres, las jóvenes, y así inversamente. Y entonces estaban haciendo eso. Y si el Señor les dijo a Moisés que hiciera algo al respecto, y mandó a hacer algo Moisés. Pero llegó un hombre, ¿verdad? Una moabita, y entonces nadie estaba haciendo nada. Pero había uno, Fines, que estaba él atento a eso. Y dice en Números 25:11, dice, leo, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dios estaba dispuesto a consumir al pueblo de Israel, pero lo que hizo Fines es mató a los dos, a estos dos que estaban, el israelita y el amoabita. Entonces los eliminó y Dios se complació con esto. Dice en el 12, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Fines. O Finés. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo hay una bendición cuando hacemos las cosas que Dios nos ha puesto para hacer, pero hay una maldición si no lo hacemos, ¿sí? Así cae una maldición para las personas aquellas que pueden hacer algo, pero no lo hacen. En Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera su cuchillo de la sangre. ¿Sí? Entonces Dios ha puesto a cada uno de sus hijos a hacer algo, y es necesario que cada uno de nosotros tengamos que hacer algo. ¿Sí? Y pues obviamente el tener el hábito de ir a la iglesia, escuchar la palabra, ¿sí? Pero no hacen lo que Dios lo llamó a hacer, ¿sí? Entonces ellos están quietos. Entonces, sus acciones lo que demuestran entonces que sus almas todos solamente están para recibir y no para dar. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios primero, lo que sucede es que nuestras cosas siempre serán suplidas. Entonces, es necesario que nos pongamos a hacer algo para Dios y pues obviamente no caer en esa tibieza que cayó la iglesia de la Odisea. Y una de las características que tiene la persona tibia es que aplazan todo, ¿sí? Si hay una situación, aplazan el servir a Dios, hacen a Dios a un lado, ¿verdad? Problemas que se les vienen encima, también hacen a un lado a Dios y no vienen o dejan de hacer el trabajo, delegan el trabajo, más bien no delegan, le dan el trabajo a otra persona, ¿verdad? Y pues no hacen ese trabajo, ¿por qué? Porque tienen problemas. Tú sabes que mis problemas son bastante fuertes, dicen ellos, ¿no? Así como el joven ese que se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo en Mateo 8:21-22, le dice, acercándose a Jesús, le dice, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Algunos piensan que el varón el joven se refería a que su padre se estaba muriendo, estaba en lecho ya de morir, y le dijo a Jesús, déjame enterrar a mi padre. Y el Señor Jesucristo fue muy duro y contestó, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero eso no es la historia. La historia, lo que quiso decir el muchacho es que tengo un padre muy viejo, que en cualquier momento se puede morir, no sabía ni el tiempo, ni el año, nada. Él lo veía viejo, y en cualquier momento se puede morir. Cuando muera, vengo a buscarte y vengo a seguirte. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, no, ¿sí? Deja que los muertos se tiren a sus muertos. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a él, las prioridades, ¿sí? Poner en prioridad primero las cosas más importantes, y en su momento era buscar a Dios y seguirlo. Pero este joven no lo hacía así, quiso hacerlo de a su manera, pero el Señor Jesucristo le contestó muy sabiamente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra prioridad, ¿verdad? Y nuestra prioridad es Dios, ¿verdad? Entonces, hace cosas maravillosas, pero muchos hacen
lo contrario, ¿verdad? Ponen a Dios al final, primero sus problemas y luego Dios. Entonces, y esa es la primera prioridad que tenemos como cristianos, poner a Dios en primero, ¿sí? Ahí sí es primera parte, en la primera, ¿no? En lo principal. Son infieles. Estas personas, las personas tibias, tienen muchas cosas en su cabeza que le ponen más atención a esas cosas que ponerle atención a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. ¿Sí? Valoran más eso que a Dios mismo, y eso viene siendo, ¿verdad?, una idolatría. Su Dios es lo que ellos más buscan, ¿sí? Su Dios es lo que ellos más quieren, anhelan, no Dios, sino eso, ¿sí? Ya sea viajes, aplicaciones de ahora, los juegos de los chiquillos de ahora, de los jóvenes, etcétera. También puede ser también que tú mismo idolatres, tú mismo, tu ministerio, sea para ti un ídolo, que no puedes delegar a otro porque tu ministerio está ahí arraigado y es mío, Dios me puso aquí. Tus hijos, tus hijas, ¿sí? Tus parientes en general, ¿sí? Entonces todo esto, a lo que tú más buscas, ese viene siendo tu Dios. Los tibios también roban a Dios. ¿Cómo? Pues lo más fácil es que le roben en el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Hay muchos que no diezman y ofrendan, pero también le roban el tiempo, ¿sí? El tiempo que le pertenece a Dios, se lo roban. Y pues normalmente las iglesias tienen días, ¿verdad? Días de entrar a la iglesia, de estar en la iglesia. Algunas tienen 2 días que se congregan, otras 3, otras 4. ¿Cuántas veces tú te congregas, verdad, en la casa de Dios? Si te congregas de las 3 veces, una, pues le estás robando 2. Si te congregas de 4, una, pues le sigues robando. Entonces, le estás robando el tiempo a Dios y Dios no le gusta eso. ¿Cuántas veces entonces te estás congregando? Tenemos una entrada, cada iglesia también tiene una entrada. Nosotros tenemos a las 7, otros tienen a las 8, otros tienen a las 6, otros a las 5. Cada iglesia tiene su regla. ¿En qué momento entras tú a la iglesia? ¿Eres puntual al entrar a la iglesia o llegas 5 minutos tarde? Si llegaste 5 minutos tarde, le estás robando a Dios. Si llegaste media hora, pues le estás robando media hora. Y algunos ni llegan, ¿sí? Que son manifestaciones de la tibieza de las personas, y pues ahí se van viendo, ¿verdad?, cómo es la tibieza. Otros tienen la costumbre, y eso es en todas las iglesias, de llegar a una determinada hora, pero como ley, pero solamente llegan temprano cuando les toca hacer algo, cuando les toca la dirección, cuando les toca hacer otras cosas para Dios, llegan temprano. Pero mientras tienen como ley llegar tarde. Entonces, es una tibieza eso. Algunos también manifiestan la tibieza por falta de madurez. Siguen siendo indecisos, ¿sí? Son indecisos en todo. Siguen siendo egoístas como niños. Yo no te presto esto porque yo lo tengo, ¿sí? Son envidiosos, no perdonan, no olvidan las ofensas, ¿sí? No piden disculpa de algún malentendido que hayan tenido con un hermano o una hermana. Entonces hay falta de madurez en las personas tibias. Y dice Jesucristo, ojalá fueses frío o caliente, ¿sí? ¿Por qué dice el Señor así? Pues el agua fría pues refresca, ¿verdad? El agua caliente, ¿verdad?, es algo medicinal en aquel entonces, pero el tibio no, ¿sí? Un frío puede ver la necesidad, una persona fría puede ver la necesidad que tiene de Jesús.
¿sí? Ese frío puede ser salvado, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz en un momento estaba injuriando a Jesús junto con el otro, pero posteriormente se ve cómo él reconoce que ese es el Salvador. Era frío, dejó de ser frío y fue salvo, porque Dios se lo dijo, ¿ah? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso en la frialdad. En una persona caliente, pues obviamente caliente, pues es una persona que le gusta tener la relación con Dios, estar en comunión con Él, en estar tanto en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Estar hablando con Él, orándole, alabándole, ¿verdad? Meditando su palabra, ¿verdad? Ayunando, todo lo que conlleva, ¿verdad? Esta persona le fascina, le gusta estar en presencia de nuestro Dios. Pero un tibio no. Judas era un tibio. Judas conocía a Jesús. Fíjate qué maravilla de conocer al Señor Jesucristo. Y eso no le importó a él. A él lo único que le importó es que pues fuera contado entre ser discípulo y ya. Es lo que quería la lana, el dinero. ¿Sí? Entonces Judas era un tibio. Entonces él, pues obviamente no entregó su corazón por entero al Señor Jesucristo y pues conocemos, ¿verdad?, el fin de él. Entonces es preferible ser frío o caliente, pero no tibio, ¿sí? Y pues obviamente cuando una iglesia es tibia, pues la iglesia está tranquila, nadie la molesta, el mundo está tranquilo con esa iglesia, ¿sí? Pero una iglesia que manifiesta sus cosas con Dios y la propaga, entonces ahí hay problemas, ¿sí? Pero una iglesia que no dice nada, que deja pasar las cosas, obviamente, pues el mundo está contento con esa iglesia y Satanás también, ¿sí? Entonces, tenemos entonces que ¿verdad?, examinarnos nosotros en qué momento estamos, en qué estamos nosotros. Dice un predicador de hace 150 años, porque esto no es nuevo, siempre ha habido así. Charles Spurgeon decía a él, y lo voy a citar, ¿verdad?, textualmente, sobre los tibios, la iglesia tibia. Dice, ellos tienen reuniones de oración, pero solamente hay pocos presentes, pues les gustan las quietas tardes en casa. Están contentos al hacer todas las cosas decentemente y en orden, pero el vigor y el celo lo consideran exagerado. Las cosas son hechas con respeto. Las familias ricas no son ofendidas. Y las buenas personas no son del todo aisladas. Las cosas son placenteras a todo alrededor. Ellos no están tan fríos como para abandonar su obra o para dar por terminado sus reuniones de oración o para rechazar el evangelio. No están tampoco calientes para la verdad, ni arden por conversiones, ni arden por santidad, no arden para quemar el pecado, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni son lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de su Dios. No están ni fríos ni calientes. Eso lo citó él hace 50 años en una de sus prédicas. Y entonces vemos cómo, ¿verdad?, en todas estas generaciones siempre ha habido tibieza. Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Eso es algo asqueroso, ¿verdad? Ver eso también, tanto verlo al hacerlo como verlo lo que sale. Eso es algo asqueroso, pero es algo terrible también que una persona sea expulsada del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Él les dice eso, te vomitaré de mi boca. Y eso dalo por seguro que lo hace. ¿Por qué? Porque Él es el sí. Pero hay algo que Él deja adelante y lo vamos a ver al rato. Lo que Jesús tiene entonces en contra de la iglesia, o sea que es, dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices yo soy rico,
y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿sí? Entonces ellos se sentían ricos, se sentían autosuficientes, no tenían necesidad. Se habían adaptado a la cultura de la Odisea de la ciudad. Y es peligroso cuando una iglesia se adapta o cuando tú como cristiano te adaptes a la cultura del mundo. La Odisea no quiso la ayuda del Imperio Romano porque ellos iban a salir adelante y así lo hicieron. Y así estos cristianos se hacían ellos sentir muy ricos. Se veían a sí mismos ricos y se echaban otro vistazo y decían, estoy enriquecido. Y se echaban otro vistazo más y decían, no tengo ninguna necesidad de nada, ¿sí? Entonces, cuando decimos eso, entonces lo que más necesitamos es al Señor Jesucristo, ¿sí? La autosuficiencia nos aleja entonces de las cosas que el Señor está dispuesto a darnos. Pero le decimos a Él, no las necesito. Entonces, es necesario entonces quitar esa autosuficiencia, ¿sí? Entonces, muchos prefieren tener dinero en vez de carácter, ¿sí? Lo que Dios quiere es carácter en el cristiano. Algunos prefieren viajar, estar en viajes, en lugar de estar en tiempo con el Señor, en servirle. Las tarjetas de crédito, algunos serán bastantes, ¿verdad? Están en máximo, pero la rectitud de sí mismos está carente. Algunos se han vuelto astutos, ¿verdad? Pero no sabios. Entonces, esta suficiencia, ¿verdad?, que tienen algunos, lo va a hacer como dijo el Señor a esta iglesia de la Odisea. Y le dice, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, ¿sí? Entonces él vio la condición espiritual de la iglesia, él ve la condición espiritual de cada uno de nosotros y nos puede llamar desventurados, miserables, ciegos, desnudos, ¿verdad? Y entonces espiritualmente estamos ciegos, no vemos las cosas de Dios. Y eso es lo que pasaba con esa iglesia. Estaban ciegos, pero necesitaban ser vestidos, ¿verdad?, de una vestidura blanca. Estos fueron contrastes tremendos que tenían ellos. Ellos creían tener todo, pero no tenían nada. Jesús veía lo que ellos no veían. ¿Sí? Estaban ciegos espiritualmente. Cuando un ciego está espiritual, no puede verse a sí mismo todo lo que carece, todo lo que tiene, ¿verdad? Todo lo que le falta tener, más bien. Entonces, luego vemos en el versículo 18 lo que el Señor Jesucristo quiere que haga la iglesia de la Odisea. Dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿sí? Entonces, cuando alguien cambia, quiere cambiar, se va a dar cuenta que sí necesita al Señor Jesucristo y debe entender que está pobre espiritualmente, ¿sí? Y de nosotros mismos no vamos a poder sacar nada. Por eso el Señor le dijo, yo te amonesto que de mí compres, ¿sí? Y es más, hermanos, dice la palabra, dice, de mí compres, pero lo que Él nos da, no nos los vende, nos lo regala, ¿sí? Nos regala el Espíritu Santo, nos dio como un don el Espíritu Santo, nos dio, ¿verdad?, la facilidad de entender su palabra. Las cosas que Él da son regalos, aunque Él dice, Él compres, pero no, Él las regala, ¿sí? Entonces, y necesitamos de Él, ¿verdad? Y esta iglesia necesitaba del Señor Jesucristo, confiaban mucho en ellos mismos, pero tenían que confiar en el Señor Jesús. Entonces, a través de la confianza en el Señor Jesucristo, ellos iban a ser ricos, ¿sí? Cosa que ellos no tenían aún. Entonces, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿sí? Entonces ellos iban a recibir, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios le iba a quitar esa ceguedad, iban a poder ver ellos lo que ellos les faltaba, ¿sí? Ellos estaban incapaces de ver lo que no tenían. Y en el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Bueno, aquí aparentemente podemos pensar,
¿Dejó de amar Dios a esta iglesia? ¿El Señor Jesús dejó de amar a esta iglesia? No, dice, porque Él dice, yo te reprendo y castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión que tenía esta iglesia y el castigo que iba a venir era por el mismo amor del Señor, ¿sí? Dios seguía amando a esa iglesia. Tal vez la iglesia no amaba ya al Señor, pero Dios, el Señor Jesús, seguía amando a esa iglesia. Y era tal el amor que los regañaba, ¿sí? Por eso Él les decía estas palabras. Y luego les dice, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Entonces ellos necesitaban hacer una decisión, arrepentirse. Ellos estaban por un camino, yendo hacia un camino que ellos pensaban que lo tenían todo, que tenían todo de Jesús, pero que no tenían nada. Entonces el Señor le dijo, arrepiéntete, da la vuelta, gira 180 grados y regresa, ¿sí? Y eso es el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es eso, dar un giro de la condición donde estás, dar un giro a otra condición donde debes de estar. Entonces, Él les dice, arrepiéntete. Los pasos que estás llevando te van a llevar a la destrucción. Cambia tus caminos. No mires a tus propias riquezas y recursos. ¿Por qué? Porque en realidad estás en bancarrota. No tienes nada, ¿no? Date vuelta y mírame, dice. Y pues es indispensable arrepentirse para alcanzar lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Solamente así podemos alcanzar eso, con arrepentimiento. Y en el 20 nos dice, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Pero bueno, aquí esta parte muchas evangelistas lo usan para ya hacer un llamado al inconverso, que aplica, pero más bien Jesús se lo está aplicando a la iglesia, no al inconverso, sino a la iglesia. Si nos damos cuenta entonces, decían ellos que tenían todo de Jesús, estaban llenos de Jesús, hacían obras de Jesús, pero Jesús lo tenían allá afuera. Jesús no estaba en la iglesia, Jesús estaba allá afuera. Y el Señor Jesús estaba tocando, llamando, dice, estaba llamando, ¿sí? Dice, y si alguno oyere mi voz, y si alguno oyere mi voz. O sea, no le estaba hablando en conjunto a la iglesia, le estaba hablando a alguien nada más. Si alguien me oye mi voz, entraré a él, ¿sí? Entonces, ellos estaban así, pensaban mucho que tenían a Dios, pero lo tenían allá afuera, y el Señor Jesucristo estaba tocando y llamándoles. Entonces, la autosuficiencia de ellos, la tibieza de ellos hacía que el Señor estuviera afuera, porque ellos eran ricos, según ellos. Y dice, entraré a Él, le dice el Señor, entraré a Él. Esa es una promesa muy tremenda, ¿verdad? Si abrimos la puerta, si alguien que está tibio, si alguien que se siente autosuficiente y le abre la puerta al Señor, Él va a entrar, ¿sí? Y Él va a cenar. Dice, cenaré con Él. Y esa cena, hermanos, no es una cena común. Lo que quiere el Señor es un tiempo de comunión muy íntima con cada creyente. Eso es lo que quiere decir estas palabras. Entonces, si abrimos la puerta, Él entrará y estará con nosotros, ¿verdad? Y eso es una promesa tan fuerte, hermanos, que dice en el 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate qué promesa le está dando a esta iglesia. A ninguna iglesia anterior le había dado esa promesa al Señor. De la iglesia peor, Él está dando esta promesa tan hermosa, tan magnífica, de sentarse. Tal vez ahorita tú, como vivimos humanamente y tengamos un ego, decimos, voy a estar sentado en el trono de Dios. Porque el ego sigue existiendo. Pero ya en aquel entonces, cuando estemos allá, no va a haber ningún ego.
Pero imagínense la emoción de sentarse en el trono de Dios. ¿Sí? Pero ya vas a tener ego, vas a ser igual a Él y vas a ver cómo el Señor te da esto de sentarte junto con Él. Y esa promesa se la está dando a esta iglesia, que era la peor, que no tenía ninguna alabanza de nuestro Señor, pero Él está dando esa promesa tan fuerte. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Y vamos a vencer porque Él ya venció. No vamos a vencer por nuestras fuerzas, sino porque Él ya venció. Él nos adapta, nos ayuda a través de su poder y a través del Espíritu Santo a vencer. Pero si pensamos que vamos a vencer por nosotros mismos, porque yo soy bueno, porque hago cosas, porque no hay nadie igual que yo, pues no vamos a vencer. Pero si estamos conscientes de que Él ya venció y Él nos da ese vencimiento para gloria, entonces vamos a vencer. Entonces vamos a tener que entonces librar toda esa batalla de indiferencia, ¿verdad? Y quitar toda cosa que al Señor no le gusta. Entonces Él ha conquistado a nuestro Señor y se ha sentado en el trono del Padre y Él está ahí. O sea que el trono del Padre y el trono de Jesús es el mismo. ¿Sí? No hay dos tronos, hay solo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un solo Dios. Entonces, imagínense esa promesa tan grande que Dios está dando a esta iglesia. Y pues, obviamente, esto comprueba entonces que el arrepentimiento es necesario entonces para poder conquistar, ¿verdad?, cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tenemos entonces que arrepentirnos, ¿sí? Y pues entonces que el Espíritu Santo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros que estamos presentes y Dios quiera a los que no están, ¿verdad?, quite todo tipo de ceguera, todo tipo de autosuficiencia, todo orgullo, envidia, ¿verdad? Falta de compromiso, ¿sí? Esas cosas marcaron a esta iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y en el 22, con eso termino, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Entonces, que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Alabado y bendecido seas, Padre eterno, Señor Jesús, Espíritu Santo. Bendito Dios, permite que tu Santo Espíritu, Santo, grande y todopoderoso, trabaje en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y podamos quitar, Señor, toda cosa que no sea agradable a ti, Señor, mi Dios eterno, toda autosuficiencia, todo rencor, envidia, celos, orgullo, mi Dios eterno. Que tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, Señor, porque es lo que quieres tú, Señor, que alguien haga estas cosas. Y si cada uno de nosotros como cristianos hacemos esto, Santo, grande y todopoderoso, la iglesia, Señor, mi Dios eterno, será gloriosa, será magnífica, será poderosa, Santo, como aquella iglesia, Señor, mi Dios, cuando los apóstoles estaban, Señor, mi Dios eterno, bendito y alabado seas. Porque ellos no veían, Señor, para sus comodidades, no veían para ellos, Señor, ganancia, sino todo era para ti. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos esa forma de pensar y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra. Bendito Dios. Padre eterno, gracias por todo. Espíritu Santo, Señor Jesucristo, gracias. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Pues,